Gloria a Dios, hermanos. Todos son bienvenidos a la casa de la corrección. Vamos a ganar tiempo y vamos a abrir nuestras Biblias en Ezequiel capítulo 36, versos 26 y 27. Ezequiel capítulo 36. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Listo, dice así la escritura en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Y os daré corazón nuevo. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar para que Dios bendiga su palabra en esta hora. Poderoso Dios, creador de los cielos y de la tierra, grande es tu nombre. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Pues tu palabra dice que donde hay dos o tres congregados en tu nombre, ahí estarías tú. Tú lo prometiste, Señor, y sabemos que tú no puedes mentir ni puedes fallar. Por fe, Señor, lo creemos. Y no solo de esa manera, sino que muchos de nosotros lo trajimos al Espíritu Santo, tu presencia. Señor, yo te pido, Dios Todopoderoso, que tú abras el entendimiento de todos nosotros y que la revelación baje hasta nuestros corazones. Te lo pedimos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Este mensaje, hermanos, no sé si lo hayan escuchado. Este título, la personificación del cristianismo, así se llama el mensaje, o la imitación del cristianismo. Es fuerte, pero hay que hablarlo y hay que predicarlo. Amén. Entonces debemos ser humildes para recibir la palabra y recibirla con amor, porque el amor es correctivo. Amén. Y también agradecido. Cuando la persona es agradecida, acepta que lo corrige. Y yo le pongo este ejemplo a mucha gente cuando se está evangelizando. Si yo sé que usted va a subirse a un carro que no tiene frenos, si yo soy una persona de bien, honesta, bueno, prácticamente cualquier persona haría eso. Evitaría que la persona se montara en el carro que no tiene frenos, pero la persona no sabe. Evitaría a toda costa de persuadirlo, ¿cierto? Quizás lo jalaría, pelearía con él para que no se suba al carro de frenos, pero al final de cuentas la persona decide si se monta al carro que no tiene frenos. ¿Cierto que sí? Eso ha pasado mucho con la gente que bebe y todo eso. Y entonces lo mismo pasa hoy día. La humanidad va en un carro que no tiene frenos, o se está montando o ya se montó mucha gente en un carro que no tiene frenos. Y la palabra de Dios es la que nos corrige, la que evita de que usted no se haga daño o yo me haga daño. Amén. Entonces el propósito de Dios, la voluntad perfecta de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Él dejó libre albedrío, voluntad propia, y Él no va a violar eso porque Él mismo puso esa ley. Pero yo sí entiendo por la palabra, por el mensaje, por la vivencia, porque la palabra se hace vida y la palabra todos los días se repite en nuestra vida y en nuestro alrededor. Que es que Dios no te puede obligar, pero Dios sí persuade a la persona y le pone obstáculos, porque el mensaje dice, el mensajero dice: Señor, si tú ves que yo me salgo del camino correcto, pon un obstáculo para que yo entienda y vuelva al camino correcto. Así es el mensaje. ¿Ya? Y hay otra parte del mensaje que dice: Dios le habla al hombre como el hombre le puede entender. Y nosotros personalmente, mi familia, son testigos de eso, que
Cuando Dios le hace el llamado a alguien, sea por una cosa fuerte, un accidente, un problema, algo espiritual, algo tangible o no tangible, es un llamado para que se acerque a Él. Y la voz de Dios, pues en el momento es usted y yo. ¿Cierto que sí? Entonces uno aprovecha el tiro, como se dice coloquialmente, y uno tiene que estar atento a esas cosas. A veces a los vecinos le pasa cosas, a los conocidos, a los amigos, a los clientes, y te cuentan a ti o tú te das cuenta, pero no es para hacer bochinche, es para que usted se arrodille, clame al Señor y en algún momento le da la oportunidad de hablar con la persona. Pues yo en lo personal siempre lo llevo a Proverbios 1:22, pues es que ahí dice que clarísimo que Dios permite las situaciones difíciles para llamarle la atención a la persona, y la persona haga un par en el camino y confrontarlo por la palabra. Y entonces Dios persuade, Dios pone obstáculos para que el ser humano no vaya al infierno, porque el mensaje también dice eso, que el ser humano va rumbo al infierno. Y entonces Dios le empieza a poner obstáculos en su vida diaria, en su caminar, si es que no ha entrado en el camino correcto, que es la puerta estrecha, el camino angosto. Y le empieza a poner obstáculos son problemas familiares, enfermedades, dificultades, depresiones, pero para que la persona haga un alto en el camino. Pero ahí tiene que haber un verdadero cristiano a la expectativa, buscando las almas para poder que Dios lo use. Tendría que haber alguien ahí. Como, bueno, supongo yo que en el fútbol es así, hay alguien que lleva la pelota, otro que lo está guardando, que los otros no le quiten la pelota para que haga el gol. Supongo yo que así porque pues no me gusta el fútbol. Pero veo que nosotros estamos en una lucha porque el mensaje dice que nosotros no venimos de paseo a esta tierra. Cuando usted ya se da cuenta de dónde viene y para dónde va, dice el mensaje que nosotros no estamos aquí de paseo. Esto es una guerra, esto es una batalla. Y es real. Y hay dos ejércitos. El del mal y el del bien. Eso se llama la ley del contraste. Si hay oscuridad, debe haber luz y viceversa. ¿Cierto que sí? Entonces en esta batalla dice que es una batalla, o sea que hay soldados y hay jerarquías y hay capitanes, y nuestro capitán es el Señor Jesucristo, el poderoso en batalla, el poderoso conquistador. Y lo tremendo es que Él ya ganó. Imagínense, nosotros pertenecer a un ejército en donde ese ejército ya ganó. Allá, acá en su mente, Él ya ganó. Nosotros ya ganamos, ya vencimos. Sino que no tenemos memoria de eso. Cuando nos paramos al lado de Miguel, lo creemos porque acá, si usted es simiente real de Abraham, ¿no? Si ha nacido de nuevo, tiene que por el Espíritu Santo, usted paró al lado de Miguel. Pero no tenemos memoria de eso. Como tampoco cuando lleguemos a la eternidad, allá en ese lugar maravilloso, no va a haber memoria de las cosas malas, porque sería tremendo en un lugar que la Biblia dice que no va a haber tristeza, ni enfermedad, ni lloro. Usted acuérdase que no llegó un familiar suyo. Sería muy triste, y eso dice la Biblia que no va a haber tristeza. O sea que esa parte va a estar bloqueada, como en este momento está bloqueada la parte de que no nos acordamos que nosotros peleamos al lado de Miguel allá en el cielo. Esa parte está bloqueada. ¿Usted se acuerda, hermano? ¿Alguno de ustedes se acuerda de esa? No, nosotros lo creemos por el mensaje y por una evidencia que tiene que haber en el ser humano, en el creyente. ¿Por qué, hermano? ¿Y yo cómo sé que yo tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo yo sé que yo nací de nuevo? Pues resulta que el mensaje dice: ¿podrá una mujer dar a luz y no darse cuenta? Así es el mensaje. Y el hermano Abraham lo explica. Para que una mujer dé a luz y no se dé cuenta, era que estaba inconsciente. Entonces, eso lo explica diciendo: si una persona nació de nuevo, la persona da cuenta. Amén. Amén. La persona da cuenta cuando tiene el Espíritu Santo. Porque sería imposible que una mujer que estuvo embarazada en el momento de dar a luz no se diera cuenta. Tendría que estar inconsciente. ¿Cierto que sí? Entonces, la imitación del cristianismo, como dice este tema hoy, se va a hacer eso. Eso es un ejército, es una batalla, pero hay gente que no son legítimos cristianos, no son legítimos. Hay dos cosas: ellos mismos se han engañado creyendo que son hijos de Dios, creyendo que ha habido un cambio, creyendo que ha habido un nuevo nacimiento, creen aún que tienen que ir el Espíritu Santo, creen aún eso. Ellos mismos se creyeron eso y se están haciendo falsos.
Y hay otros que el enemigo los ha engañado, porque el trabajo de Satanás es engañar. Y el trabajo del Espíritu Santo es hacer que usted crea, o sea, persuadirlo a que usted tome la decisión de creer lo que está en la Biblia. Como un precioso hermano nos explicó, que yo no lo entendía porque el mensaje dice que el Espíritu Santo es el ángel de la guarda. En una parte del mensaje dice eso, en otra parte dice que es un ayudante de Dios y es el mismo Dios. O sea, mira, pero ¿cómo así? No es que uno sí es uno, pero el mensaje dice así. Entonces solamente el nuevo nacimiento le da a usted entrada para poder entender eso. Entonces dice que es un ayudante, que es alguien que lo lleva a usted a la verdad. Entonces hay gente que cree que lo tiene, pero no lo tiene. Y esos son los que más le hacen daño a la obra del Señor aquí en la tierra, porque personifican algo que no tienen. Y el mensaje dice que lo que más Dios aborrece es un cristiano, un mal llamado cristiano sin poder. Porque para empezar, si la persona dice que es cristiana, ser cristiano quiere decir que tiene el Espíritu de Jesucristo adentro. Y las obras de Jesucristo empiezan a manifestarse en la vida de la persona. Y la persona no se esfuerza por hacer eso. Eso solo sale en el momento exacto, como un poder escondido que hay en cada creyente. Amén. Pero vamos a leer qué dice el mensaje. Vamos a leer. Dice así: la personificación del cristianismo. Aquí en las escrituras, lo cual es la palabra de Dios, nosotros leemos aquí que el profeta había hablado de un nuevo día. ¿De quién están hablando aquí? De Ezequiel. ¿Cierto que sí? ¿Que fue que lo leímos? Ezequiel, un profeta que estuvo antes de que Jesucristo viniera, más o menos entre 600 y 700 años antes. Entonces explique usted, mire y escuche usted. Nosotros siempre hemos escuchado que un profeta es un vidente, es alguien que puede ir al pasado, puede ir al futuro, como Moisés escribió lo que conoce como el Pentateuco. ¿Cómo escribió Génesis? Si Moisés no estaba en el principio como tal. Pero un profeta Dios lo hace de una manera tan especial que lo puede mostrar todas las cosas, y el hombre empezó a escribir, ¿cierto? Entonces Ezequiel también vio el futuro, porque es que él vio el futuro. Entonces cuando la escritura dice que cambiaré sus corazones de piedra por corazones de carne y pondré mi espíritu, y cambiar ese espíritu y poner mi espíritu ahí, no era en ese tiempo de Ezequiel, era acá. Entonces lo vamos a leer. Ahora Ezequiel estaba profetizando lo que acontecería en una edad por venir, no en su edad, pero un profeta es un vidente y es identificado en la Biblia como el águila que se remonta muy alto en el aire y entre más alto sube, más lejos ve. Todos sabemos eso, ¿cierto? Pero hoy vamos a saber algo que yo personalmente no lo sabía. Entonces dice que el halcón es un ave también y trata como de compararse al águila, pero no puede subir a esa altura, no tiene la anatomía para soportar esa presión. Entonces dice: Dios compara al profeta con un águila, pues su hechura encajaría con la de un profeta. Él es un vidente, él es un espíritu. Él es un vidente que en el espíritu sube más allá de la emoción de la iglesia. Él va más allá del ritmo de la música. Él va más allá del palmear de las manos. Él va más allá del gozo entre los santos. Él va más allá de todo eso. Dios lo eleva a él a una atmósfera a solas. Entonces él le abre sus ojos y le permite mirar alrededor y ver cosas que han de venir. Luego él lo trae de nuevo abajo entre los miembros del cuerpo para precedirles lo que está sucediendo. ¿Cómo así? Este personaje, un profeta, no va al ritmo de la música. Él sabe de todo eso, de todas esas atmósferas. O sea, tiene que estar en quietud. Por razón la Biblia dice: velad y orad, para que no entres en tentación. Y hay gente que en las emociones dicen cosas y prometen cosas. Y entre los pueblos pentecostales se ve mucho eso. La gente se emociona mucho y le dice a la gente: tú eres sierva del Dios viviente y Dios te ha puesto por cabeza y no por cola, que usted merece lo mejor y esto y lo otro. Eso es verdad, pero no le dicen la verdad completa. La verdad es que para que usted sea galardonador de eso, tiene primero que arrepentirse y mostrar frutos de arrepentimiento digno, ¿cierto? Y entonces prometen un montón de cosas y profetizan cosas que Dios no ha dicho y comprometen a Dios y Dios no responde. Entonces dice aquí: así que Dios había hablado
había tomado a Ezequiel, alto, muy alto, y le permitió ver alrededor de unos 2600 años. O sea, él vio el futuro. Y entonces dice, un profeta es también un don de conocimiento. Entonces siempre que un profeta es un vidente, sí, y aquí dice, un profeta es también un don de conocimiento. Eso es lo nuevo. El conocimiento es igual que un abogado quien estudia los libros, y cuando usted va a contratar a un abogado para defender su caso, él está únicamente tomando lo que él sabe, y usted le está pagando a él por lo que él sabe para presentar su caso delante del juez. Entonces, ¿es un estudioso de las escrituras o más bien es una persona que vive en la presencia de Dios, lo guía a través de las escrituras, así como sucede con el mensajero de Dios, que lo llevó a la gran biblioteca allá en Estados Unidos y le mostró, toma este libro, toma este libro, toma este libro? Eran libros de historia, y de cada libro sacó lo que en el momento le iba a servir a él, y con eso fue que podemos saber lo de los 7 sellos y muchas cosas, lo que pasó en estas edades. ¿Ya? Y entonces pasa hoy día que hay gente que quiere venir a saber más que el profeta, o bueno, más que Dios. Si lo que ya Dios nos dejó a través de un mensaje, eso es exactamente lo que necesitamos. Y usted va a escuchar y va a hablar con gente que y el libro de Nos, y el libro de Nos, y se meten en el internet y se comen entero todo lo que el internet tiene. Y el libro de Nos, es que en el libro de Nos aparecen que los gigantes y que los nefilim y esto y lo otro, y entonces ¿por qué no aparece? Y entonces, bueno, le digo, bueno, ¿y es que usted cree que es que Dios es incapaz, que es que Dios es irresponsable de no dejarnos lo que nosotros en realidad necesitamos? Y Dios vio que eso no era importante para nosotros, por eso que no lo dejó, puede que sea verdad, pero no nos dejó esa parte a nosotros. Y eso es sencillo, el mismo mensaje habla de eso. Toda la Biblia y cada libro de la Biblia muestra es a Jesucristo. Entonces, un libro que no me muestra a Jesucristo, ese libro no nos sirve a nosotros. Y en el canon judío, los judíos no aceptaron ese libro. Uno, porque ellos tomaban que era la inspiración de Dios. Dos, apareció después de que ya se había hecho un canon, por decir así, de cuáles eran los libros inspirados por Dios, por decir así. Entonces, ¿qué pasó? La gente toma este libro de Nos y quieren, o sea, que Dios se equivocó, a Dios se le olvidó. No, a nosotros el mensaje que Dios nos envió, eso es lo correcto. Amén. No le busque por ningún lado. Si usted no entiende algo, no lo mandaron a entender, a creer. Solo cree que todo es posible. Entonces dice así. Dice entonces la palabra de Dios ha hablado antes de la fundación del mundo. No es que Dios hable y dice algo al profeta en ese instante. Es que el profeta acepta lo que Dios ya ha dicho, porque la palabra estaba antes de la fundación del mundo. Dios habló la palabra y ella está trazada ya, extendida en el tiempo, y el profeta sube y ve el tiempo aproximarse. Así que eso es únicamente un don de conocimiento que él trae abajo y lo pone en el papel. Entonces, traigámoslo acá. ¿Qué es un profeta del Nuevo Testamento o un predicador? Se supone que un predicador dice el mensaje que nadie tiene derecho a pararse en un púlpito y tocar esta palabra si no tiene el Espíritu Santo. No tiene derecho. Y es que es delicadísimo, porque un predicador, un ministro, tiene que estar metido en la presencia de Dios constantemente y apartado de muchas cosas, porque es que necesita ver si viene el peligro de lejos para poder avisar a usted. Eso es una atalaya. Y si viene una bendición también, para que usted no se la deje perder o no se la deje quitar, no se deje engañar. Entonces dice, por ahora la Biblia dice que los que esperan a Jehová nuevas fuerzas tendrán, que elevarán sus alas como las águilas. Y nosotros somos catalogados como águilas. Dice, ahora Ezequiel era el profeta, él se eleva y ve el día en que estamos viviendo. Él, qué ascenso en la escalera de Jacob, para ver de antemano lo que será. Y él las trae abajo, y en estos últimos años, los últimos 2000 años, de las cuales Ezequiel vivió algunos 600 o 800 años antes de la venida de Cristo, ellos tienen un corazón de piedra. Entonces Dios le mostró, mire, aquí tiene un corazón de piedra, pero yo a futuro le voy a quitar el corazón de piedra. Eso es para hoy. Y dice, ellos tenían un corazón de piedra, y por eso era que el Espíritu Santo no podía entrar en ese corazón.
Él no tenía manera de entrar a ese corazón porque era pecaminoso. Y únicamente había el sacrificio de la sangre de un animal colocada entre ese corazón de piedra y el Creador. ¿Vale? Cuidado esta parte que mucha gente no entiende este punto. Pero en cuanto a esa sangre de animal, siendo sustituta, por supuesto, únicamente una sombra, un tipo de la verdadera sangre por venir, pues la vida de la célula de la sangre era vida animal, la cual no podía coincidir con el espíritu humano, porque la vida animal no tiene alma en ella, pero la vida humana tiene un alma en ella. Así que por lo tanto ellas no podían mezclarse como el aceite con el agua. Por eso no hacemos sacrificios de animales, porque ya Dios dio el único y perfecto sacrificio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que si Dios lo interpretó correctamente, tanto así que nació en un pesebre, en una cueva, y los corderos nacen en los establos, en los pesebres. Tanto así Dios no escatimó en nada, en ningún detalle. Y hay gente que no cae en cuenta. Y que él lo escupieron, lo injuriaron y él no dijo nada. Claro, porque los corderos, cuando usted ha visto los videos que las estilan, ellas calladitas la voltean y le quitan la lana calladitas. Y como cordero fue llevado al matadero, ¿no? Enmudeció. Pero cuando el Cristo vino y murió, ahora la sangre de Cristo, la cual fue derramada en el Calvario, dentro de esa célula de sangre está nada más que la vida de Dios. ¿Lo ve? Entonces el adorador viene delante de Dios con esta sangre apropiada. Ella es la sangre de un redentor que nos redimió. Usted mismo, por el pecado, se metió en la casa de empeño. Oiga, usted mismo, entra en la voluntad propia. Libre albedrío. Usted mismo, yo mismo, en un tiempo, nos metimos en la casa de empeño. Quizás hay gente que nos esté viendo por la red o nos escuche, y yo le puedo decir, usted está en la casa de empeño, por usted mismo. Entonces dice, usted se metió en la casa de empeño. Dice, es traído, pero usted puede venir a Cristo por el Espíritu Santo pero Cristo vino y Él es su Redentor, y usted pertenece a Cristo. Y usted fue dado a Cristo por Dios, escuche esto, como un regalo de amor por su sacrificio. Y usted es traído a Cristo por el Espíritu Santo, quien lo cortejó a través de la sangre del Señor Jesús y se lo presentó a Él como un regalo, y Dios ama sus regalos y Él no permitirá verlos destruidos. Amén. Ahorita sí, hagamos un paréntesis. Siempre he escuchado: arrepentidos y bautizados cada uno de nosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don es un regalo. ¿Y quién era ese don? Que Dios dio al mundo su propio corazón, su Hijo, Jesucristo. Ahorita aquí nos dice el mensaje que Dios nos dio a nosotros como regalos para su Hijo. Cuando usted le da algo a alguien, si usted lo aprecia, ese regalo tiene un valor, ¿cierto? Mucha gente mide el aprecio de la persona en el valor del detalle. Y el mensaje dice que un alma para Dios vale más de 10,000 mundos. Entonces mire el valor que tienen esos regalos, que son sus almas, mi alma, para Cristo. Se lo repito. Usted mismo por el pecado se metió en la casa de empeño. Adán lo metió en la casa de empeño, pero Cristo vino y Él es su Redentor. O sea que lo redimió, que lo sacó de la casa de empeño. Y usted pertenece a Cristo ahora, porque Él pagó por usted. Se supone que usted ya lo aceptó a Él, y como Él pagó el precio, que usted ahorita es siervo de Él, prisionero de Cristo. Y usted fue dado a Cristo por Dios como un regalo de amor por su sacrificio. Y usted es traído a Cristo por el Espíritu Santo, quien lo cortejó a través de la sangre del Señor Jesús y se lo presentó a Él como un regalo. Y Dios ama sus regalos y Él no permitirá verlos destruidos. Pero aquí hay algo claro: el Espíritu Santo, quien lo cortejó a usted a través de la sangre del Señor Jesús, lo cortejó. Ahí es donde viene, Dios no puede fallar. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, esos son hijos de Dios. Siempre se dice,
Bueno, en lo personal yo explico a la gente cuando estoy evangelizando. Mire, usted en este momento, le voy a decir algo. Cuando le enseña a orar, pídale a Dios lo que quiera. Pídale a Dios, principalmente cosas espirituales, pero pídale a Dios, porque Él le va a responder. ¿Usted cómo se que va a responder? Porque resulta que en este momento usted abrió las puertas de su casa para que la palabra entrara, y eso tiene una bendición de entrada, porque eso se ve en la Biblia. ¿Cierto que sí? Cuando la mujer allá le hizo un dormitorio al profeta, ¿recibió su bendición? La recibió. Entonces le digo yo a la persona, pida, porque Dios le va a responder. Incluso el mensaje dice que a veces Dios responde oraciones que no debería responderle. Así dice el mensaje. ¿A quiénes? A aquellas personas que quieren conquistar. Entonces cuando un varón está conquistando o va a ir a conquistar, eso es un cortejo. Entonces le lleva flores, chocolate, le habla bonito, le invita a salir, y se supone que acá Cristo, la palabra, es el novio y nosotros somos la novia. ¿Cierto que sí? Pero uno no sabe y uno anda por allá, alejado de Él. Entonces viene un cortejo, porque aquí dice que el Espíritu Santo, quien lo cortejó a usted a través de la sangre del Señor Jesús, lo cortejó. ¿Cómo? Yo le digo a la gente, mire, pídale porque Dios le va a responder. Y entonces, ¿usted por qué me dice que me va a responder? Porque es que en este momento él es como un pretendiente. Y él va a hacer, tratar de enamorarlo a usted por medio de su palabra, sus promesas. Entonces él le va a responder, no sé cuántas veces le responda. Después, ¿qué va a suceder? Porque uno tiene que ser honesto con la gente. Después, ¿qué va a suceder? Él la va a confrontar de frente con la misma palabra y le va a decir, bueno, ¿y nosotros qué somos? Ya le he dado muchos regalos, yo quisiera casarme con usted, pero ¿nosotros qué somos? Y en el peor de los casos, ustedes ya lo han visto, cuando uno era joven, o bueno, si usted ha sido cortejada o eso, usted le va a decir, no, es que yo te quiero como amigo, es que me cae bien, ¿qué va a pasar? Se van a acabar los regalos, se van a acabar las salidas, usted no va a volver a ver al fulano, si en verdad el fulano es un caballero, no, si es un caballero. Si lo mismo con Dios, Dios le da la oportunidad a cada uno, pero Él necesita gente, verdaderos cristianos, no que imiten que sean los verdaderos cristianos que sepan, o sea, verdaderos soldados que conozcan el plan de salvación, para ir por esa alma y presentarle todo completo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues sencillamente ese profesor le va a dar la oportunidad, le va a cortejar, le va a dar la oportunidad, le va a dar esas promesas, le va a cumplir quizás si aún usted siendo infiel, y después lo va a confrontar, y la decisión que usted tome la respeta. Y van a pasar dos cosas con una persona que no acepta en el momento. Hay dos cosas, es una lotería. Puede que Dios dé la vuelta y vuelva a lidiar con usted, o puede que ya no le toque la vuelta, puede que ya haya ocurrido el rato, o puede que usted haya partido de esta tierra, o puede que usted haya pasado la línea de misericordia y ya no le toque otra vez vuelta, voy a lidiar con usted. No, y mucha gente hoy aquí que imita al cristianismo están sentados en esa silla, en la que no, Dios sabe, Dios entiende, Dios me da tiempo, ¿qué? Más tiempo del que le ha dado. No, así no es. Pero yo he visto dos cosas. La persona cuando rechaza a Cristo, esa oportunidad de usted llegar a ser uno con Él, porque un corte vamos a ver algo tremendo. ¿Qué pasaría? Pasan dos cosas. O el diablo lo coge y lo coge a usted y le da todo lo que el mundo ofrece y le hace creer que usted está mejor fuera de este reino. Es un engaño. O la vida de la persona viene a ser peor, más deplorable, más terrible, más miserable. Pero ahí hay dos pequeñas cosas cuando la vida de la persona vuelve miserable por rechazar a Jesucristo. Puede que Dios en realidad le está dando la vuelta, y mientras que le da la vuelta le está metiendo presión. ¿Para qué? Para que tome la mejor decisión cuando le vuelva a tocar, si es que le toca la vuelta otra vez. Bueno, usted, hermano, ¿usted qué pasa a eso? Hermano, en la experiencia evangelizando nos hemos dado cuenta de eso, y Dios no puede mentir y Él no puede fallar. Porque aquí dice el mensaje que el Espíritu Santo, quien lo cortejó a usted y a mí a través de la sangre del Señor Jesús. Y vamos a ver ahorita más adelante que dice que el Espíritu Santo empolló en la tierra, y de ahí salimos usted y yo, empolló. Y más adelante dice que el Espíritu Santo hizo el amor.
y como la paloma hace un sonidito, ¿cómo hace? Y ahorita lo vamos a leer. Entonces dice, un ministro, usted puede dar visto por Dios como un regalo. Entonces dice aquí, un ministro le preguntó a otro el otro día, lo cual ahora, perdónenme, esto tiene solo un poquito de mi propia doctrina en ello, pero en el tabernáculo nosotros hacemos eso. Ahora, una persona le preguntó a la otra el otro día, ¿cree usted que una persona o un hombre que es un hijo de Dios, nacido del Espíritu de Dios, lavado en la sangre y redimido completamente por Dios, por el renovamiento de su corazón, por el lavado del agua, por la sangre, a través de la palabra, y llega a ser un hijo de Dios, ¿no piensa usted que esa persona pudiera pecar y apartarse de Dios a tal grado que él estaría perdido? Una pregunta que le hacen a un ministro. Entonces el ministro le dice, y el ministro con quien estaba hablando, siendo muy buen estudiante bíblico, dijo, yo contestaré tu pregunta cuando usted conteste la mía. ¿Piensa usted que un hombre pudiera ser tan bueno que no mentiría, robaría, ni hiciera nada malo, pero él pudiera ser tan bueno que Dios lo recibiría en el cielo sin la sangre de Cristo? No, le respondió a otra persona. Por supuesto que no. Usted no puede ir al cielo sin la sangre del Señor Jesús. Entonces una persona que ya Dios salvó no se puede perder. Así como una persona, por muy buena gente que sea, sin esa salvación pudiera llegar allá. Y nosotros nos vamos al... Perdón, eso es únicamente justicia propia, cuando uno mismo quiere llegar allá por ser bueno. Y nosotros no vamos a hacerlo con justicia propia. No importa cuán bueno usted sea, eso es totalmente imposible para usted de ir al cielo con su propia bondad. Es la misericordia de Dios que lo compró a usted en el Calvario. Y usted es un regalo de amor para Cristo. Y si Dios le dio a Cristo un regalo, Cristo guarda su regalo. Todo el que viene a mí, todo el que el Padre me ha dado vendrá a mí, y ninguno de ellos están perdidos. Yo lo resucitaré en el día postrero. Amén. Gloria a Dios. Ahora, pudiera estar emocionalmente excitado. Usted pudiera tener aceite en todas sus manos y hablar en lenguas y danzar en el espíritu, o unirse a la iglesia o algunas de las fantasías del día, y usted pudiera estar perdido, seguramente, correcto. Pero si usted es el regalo de amor para Cristo, usted está seguro. Ahorita, aquí hay un detalle. Entonces, aquí viene la respuesta para los que sufren de ansiedad aún estando aquí, que dicen, no, es que no soy importante, yo no tengo valor, es que me menosprecian, todo el mundo me menosprecia. La gente cree que es que Dios lo desechó. O sea, si aquí dice que usted es un regalo de Dios para Cristo, y se supone que usted ya está en Cristo, ¿usted por qué siente que no tiene valor? Pues hay dos cosas: o está en el lugar que no le dan valor, o usted mismo se ha hecho creer de que no tiene valor. Pero aclarando algo, sin victimizarse, porque hay gente que se victimiza. Ellos no tienen valor en ningún lado, según ellos, y lo están tratando bien y le están dando valor. Pero entonces, ¿cómo uno se ubica en ese valor? Porque aquí dice que usted tiene valor y yo tengo valor, ¿cierto decir? ¿Cómo es? Pues el mensaje habla de eso. El mensaje dice que Abraham, el valor de él en el momento, el ejemplo que el mensaje dice que él tenía el valor de $1, ¿cierto? Pero para conformar $1 se necesitan centavos. Bueno, pues bueno, traigámoslo acá. El valor de Abraham, o el suyo, el mío, bueno, el de Abraham, 100,000 pesos. Para conformar 100,000 pesos necesitarían 10 billetes de 10,000, ¿cierto que sí? Entonces dice el mensaje que Lot era esos centavos, y se necesitarían 10 Lot para formar un Abraham, que era $1. Entonces mire, alguien me escribió y me dijo, y me mandó esa cita, me dijo, yo quiero ser $1. Yo le dije, hermano, no está maravilloso, pero hay un detalle: eso no es por voluntad propia, eso es la gracia de Dios, la que te hace ser $1. Y la Biblia es clara. Los dólares, en el caso, el valor de Abraham, Dios le dijo, tu descendencia heredará. Y se supone que acá nosotros somos, si usted logra nacer de nuevo, repito, que usted es simiente real de Abraham, o sea que usted es $1. ¿Sí me entiende? Tiene un valor inmensamente grande, pero es por gracia. No es que uno se esfuerza, porque este hombre no es que yo voy a hacer $1. No. Uno es lo que Dios quiere que uno sea.
Pero para conformar ese dólar se necesitan varios centavos, varios lots. Y ese lot son los creyentes fronterizos. Entonces yo le dije al hombre, usted, para empezar, tendría primero que arrepentirse y nacer de nuevo. Y después el día replicando para poder ser un dólar y tener el valor que es. Esa es la respuesta que yo le di al hombre. Ahí quedó bloqueado porque Dios que yo voy a hacer un dólar. No. Si ni siquiera ha nacido de nuevo, no es ni arrepentido de sus pecados, ¿cómo va a hacer un dólar? Pues yo le admiro su fe, pero su fe está mal fundamentada. Cierto que usted pudiera decirme, es que, no, hermano, que soy realista, yo tengo fe, yo sé que yo voy a decir lo otro. Sí, usted tiene que fundamentarla bien en la palabra de Dios. Ya, eso está tan errado como la gente que piensa que vive en otro punto. Uno escucha mucho en el mundo, no, es que Dios es bueno y Dios es amor y la voluntad de Dios es que yo sea feliz, dicen así. Bueno, en parte está correcto. Y entonces la persona se mete en su cabeza de que para ser feliz le gusta la mujer del vecino y él lucha para quedarse con la mujer del vecino porque él cree que la voluntad de Dios es que él sea feliz. Entonces la persona tiene que ser feliz pasando por encima de la palabra de Dios y pasando y dañando hogares y dañando personas. ¿Usted cree que no es correcto? Tiene la fe mal fundamentada. Está muy mal. Y hay gente que está pegada a eso. Y usted puede hablar de la escritura y dice, no, es que la voluntad es que yo sea feliz. Y es que yo soy feliz con este hombre, pero este hombre ya es casado. No, y ella va y lucha y le quita al marido. Y ahorita dice que está feliz. ¿Usted cree que eso es correcto? ¿Ser feliz dañando a los demás? Está totalmente errado. Entonces dice, entonces ahora usted puede estar emocionalmente excitado y usted pudiera tener aceite en sus manos, hablar en lengua y lanzar al espíritu y unirse a la iglesia y algunas de las fantasías del día y usted pudiera estar perdido. Estamos hablando de, este tema se llama la personificación del cristianismo, la imitación del cristianismo, se llama el mensaje. Dice, ahora la vida de usted probará lo que usted es. La vida es la que dice. Por sus frutos los conoceréis. Si está tratando de hacerse usted mismo actuar dulce y humilde y demás, entonces usted todavía está fuera del reino. Oiga, si usted mismo, yo mismo estoy tratando de ser dulce, amable, y eso se ve y eso se siente, y ustedes son testigos de eso. Ustedes estudian el camino, ustedes cuando la gente es sincera y cuando no. Hay gente que hasta cambia la voz. Y le voy a poner un ejemplo. Uno que trata con tanta gente por el negocio, esto y lo otro, uno analiza. Llega gente que cree, no, ellos quieren hacerle creer a usted que tienen plata y hablan diferente que los demás. Ay, pero mira esto, aquello, y como que endulzan las palabras. Y dice, bueno, este que no, siempre en Francia tenía esto, lo otro, que no sé qué. Ellos quieren hacerte creer que ellos son alguien y que tienen plata. En realidad no la tienen. Les toca que engañar a la gente en su vestir, en su hablar, en su comportamiento. Pero analice al que tiene plata. Él no necesita hacérselo saber a usted. Él antes necesita que usted no sepa que tiene plata. El que tiene plata no necesita mostrarle a usted que tiene plata, porque es que él la tiene. Él está seguro que él la tiene. Él no necesita mostrarle a usted. Además, él quiere manejar el bajo perfil. Lo mismo pasa aquí. Lo mismo pasa aquí, es lo que leímos. Dice, ahora la vida que usted pruebe, probará lo que usted es. Por sus frutos los conoceréis. Si está tratando de hacerse usted mismo actuar dulce y humilde y demás, entonces usted todavía está fuera del reino, hablando aquí del reino de Dios. Hay gente que se esfuerza por no decir mentiras, se esfuerza por no adulterar, se esfuerza por no ir a fumar, se esfuerza por no drogarse, se esfuerza por no ver pornografía, se esfuerza. Quiere decir que está fuera del reino, porque esto no es forzado. La lana no se le obliga, a la oveja no se le obliga a la lana, ella la da solita. Entonces usted se esfuerza que porque usted fue fumador, usted cree, o sea, el diablo le hizo creer, o usted se engañó a sí mismo, que usted ya dejó eso, y entonces pasa un fulano fumando y usted ese olor como que lo trae, usted tiene que salir corriendo. El hermano no ha nacido de nuevo, no ha habido el cambio. Deben decirle que no ha habido el cambio, porque aquí el mensaje lo está diciendo. Y si usted lo está forzando, no está en el reino. Para usted entrar al reino de Dios, ¿qué es? Jesús y Nicodemo. Te es menester nacer otra vez. El que no nace de nuevo no puede ver, entender esta Biblia, este mensaje.
Más adelante, el que no nace de agua y del Espíritu, agua, el bautismo en agua. El Espíritu tiene que nacer. Vea, el nuevo nacimiento, la justificación, la santificación, el nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo son por el Espíritu Santo. Es el proceso, lo hace el mismo. Y al final, concluido, se mete allá adentro si usted lo deja entrar. Ya, porque hay gente que confunde esa parte. Entonces, dice así. Entonces, ahora entendieron y se pueden examinar si ustedes están adentro del reino o afuera. Si usted está forzándose a ser cristiano, no está adentro, aún está afuera. No se ha arrepentido genuinamente, o sea, Dios no le ha aceptado su confesión. Y arrepentirse genuinamente, aunque yo lo he leído, que arrepentirse es volverse del mal camino por donde vas y coger el camino correcto. En otro mensaje dice que arrepentirse es lamentar lo que usted hizo en contra de Dios, o sea, violando su palabra, lamentarse. Y uno a veces habla con la gente en las evangelizaciones y todo, dice, ¿cómo así? Eso está mal, eso es pecado. Uy, yo no sabía. Y hay gente que, es un golpe durísimo. ¿Cómo así? Yo no sabía. Ignoraba la escritura y por lo tanto estaba llevando la contraria a Dios y rumbo al infierno. Entonces, cuando la persona de verdad se lo golpea, uy, no, ¿cómo así? Entonces, eso es un verdadero arrepentimiento. O sea, que usted lamente, y no solo se lamente, sino que usted vaya corriendo de rodillas, Señor, yo no me doy cuenta que estoy mal, pero yo no sé cómo hacerlo, ayúdeme usted. Es que ahí es donde uno debe rendir. Es que con Dios es rendirse. Con Dios no es que ayúdate que yo te ayudaré, no, usted le rinde a Él porque es que la obra consumada fue de Él. Amén. Entonces dice, eso es la iglesia. En esto ha fallado la iglesia hoy día. Ha fallado tan miserablemente porque es su propia obra personal que ellos sienten que merecen la bondad y la gracia de Dios por lo que ellos hacen y como ellos viven, pero eso no tiene nada que ver con ello. Eso es un don de Dios. Su propia conciencia, para evitar que usted vaya al infierno, tratará de hacerle a usted creer. Para que usted no vaya al infierno, quiere decir, trataré de hacerlo vivir una vida buena y ser moral. Un buen ciudadano hará eso y no necesariamente ser un cristiano. Por eso uno ve gente que no me congrega ni quiere creer en Dios, como personas son intachables. No dicen mentiras, no agravian a nadie, no adulteran, no roban, nada de esas cosas. Y ellos no se congregan en una iglesia como tal ni nada de eso. Pero ¿eso qué es? ¿Eso le da salvación? No. ¿Qué es el pecado imperdonable? ¿O qué es lo que Dios no le gusta? ¿Qué es lo que condena a la persona? El no aceptar el sacrificio de Jesucristo. El no aceptar el boleto de salvación gratis. Eso es lo que condena a la persona. Eso es. Entonces dice, ahora, usted ha visto muchos hombres quienes aún niegan el nombre del Señor Jesús, eran personas finas, hablando humanamente. Mire cuán mucho mejor hombre era Esaú que Jacob, pero él no tenía la concepción para saber que él había vendido su primogenitura. No tenía la concepción, como la revelación. Entonces dice, o sea, no estaba seguro de eso. Pero él no tenía la concesión para saber que él había vendido su primogenitura. ¿Por qué? Él la despreció y fue rechazado ante los ojos de Dios. Él era mucho más caballero y un buen vecino y un hombre de obras mejores que la de Jacob. Jacob, su mismo nombre, es suplantador. Usted sabe lo que es un suplantador. Así que, pero Esaú era un caballero en cualquier aspecto, pero Jacob tenía recompensa en esa primogenitura. Y a pesar de como alguien lo llamara, si yo le dijera a usted, perdóneme la expresión, ellos le pudieran haber llamado aleluya, un fanático, o todo lo que ellos desearan, pero él tenía respeto a esa primogenitura. Ese era todo su motivo, no importa lo que le costó, él quería la primogenitura. Todo su motivo, y miren que la consiguió. Y ahorita voy a poner un ejemplo a un hermano. Nosotros como cristianos, bueno, hay gente que nos estamos ubicando, ¿no? Si estamos imitando el cristianismo o somos cristianos verdaderos. Yo ponía el ejemplo a alguien, mire, es que cuando usted puede pegar los problemas y a los obstáculos, usted se queda en la caminata. Pero si su mira es Cristo, la palabra, obedecer esta palabra, cumplir con esta palabra, llenar estos requisitos y agradar a Dios, no hay obstáculos ni hay barreras.
Usted me dice, ¿usted dónde saca eso? El mensaje dice que Dios hace caminos en donde no hay caminos. Y el mensaje dice que si usted va aquí cumpliendo la obra del Señor, haciendo lo que Dios le ha mandado hacer y se presenta un obstáculo, usted va a rodear y va a rodear y a la final Dios le va a dar la salida. Amén. Entonces viene el asunto de que por ejemplo ese era todo su motivo, el de Jacob. Y entonces miramos a John Wesley, que dice la historia que la narra William Branham, que todos los días cantaba a la misma hora, predicaban a la misma hora, y se montaban en un caballo y cabalgaba, y tenía como diferentes servicios. Y dice una historia que en una de esas el caballo se le parte una pata. Y dice, lo que narra el mensaje, que él se baja, saca aceite de ungir, que tenía en la alforja de su montura, y unge el caballo y ora por él, y inmediatamente se monta el caballo y sigue galopando. ¿Eso qué era? Usted tener la vista puesta en la meta. O sea, una motivación clarísima. O sea, ese era todo su motivo, el de Jacob, alcanzar la primogenitura. Y usted y yo, ¿cuál es la meta? Primeramente, si usted es un pecador, aceptar o sea, ser justificado. Es cuando usted cree en Jesucristo. Después la meta es que usted logre nacer de nuevo. Después la otra motivación es que usted logre alcanzar que el Espíritu Santo le meta adentro. Y ya viene a controlar de adentro para afuera. Y ya después, ¿cuál es la meta? Usted ya no tiene todo, tiene el paquete completo adentro, lo tiene todo. Ahorita, ¿cuál es el asunto? ¿Me siento a esperar a que manden por mí? No, la meta es echarle mano a todo el que pueda, para que usted no llegue solo allá y llegue con las manos vacías. Es que la cuestión es que este mismo mensaje lo dice. Solo vamos a tener una sola oportunidad en esta eternidad, porque el tiempo es un pequeño espacio en la eternidad, para estar aquí y hacer algo para o por el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, hermana, ¿cuál es la motivación o qué es la meta? Para que usted necesite ser un verdadero cristiano y no imitarlo, porque usted necesita, no podemos llegar con las manos vacías allá. Y el mensaje que se predicó hace unos días dice que usted debe trabajar para el reino, para el Señor, si es que usted es prisionero de Él, hasta que las manos le sangren. Pero es difícil, porque uno analiza que es hasta difícil apoyar la causa. La gente le da temor tomar a Dios por su palabra, y aún gente curtida de ese mensaje le da temor tomar a Dios por su palabra. Un ejemplo que le ponía a alguien: mire, si la Biblia dice que el que pide prestado se hace siervo del que le preste, y usted debería ser prisionero de Cristo, y cuando hay un problema usted lo primero que piensa es ir a pedir prestado. Pero si la Biblia dice que usted va a ser siervo, pero supone que usted es siervo de Cristo, entonces ¿qué debería hacer? No, orar, clamar y esperar, porque él es el proveedor. Y de pronto mira por allá otra opción y dice: no salgas de fiador por tu amigo si no tienes con qué pagar. Te está diciendo la misma Biblia que vas a pagar. Entonces te está dando la opción: si usted tiene con qué pagar, siempre igual va a pagar. Pues yo le aconsejaría que no, para que no pague. Y entonces se vuelve un devorador. Entonces uno dice: pero ¿qué pasa entre el pueblo de Dios? Resulta que tienen temor de tomar a Dios por su palabra, porque eso fue lo que le pasó a la mujer, a la viuda de Sarepta, que yo cité eso el viernes, no sé, en el que dice, o el miércoles fue eso, en el que dice, uno lee esa historia y dice que Elías fue allá a la viuda, porque Dios le dijo: ve allá a tal parte y yo le he dado orden a una viuda que te sustente. Oiga, ya Dios había hablado con la viuda, imagínense. Y la viuda no estaba así en sobreabundancia, no, estaba en una escasez impresionante, porque había una sequía de 3 años. Entonces, cuando este hombre habla con ella, dice: te ruego que me des un vaso de agua. Y ella va y le dice: no, pero ven, tráeme algo de comer. No, pues es que no tengo pan como tal, tengo la harina y el aceite. Y pensaba cocinarlos, y venía por 2 leños para hacer unos panes, comerlos conmigo y dejarlos morir. Y entonces le dice el profeta: haz como has dicho, pero dame a mí primero y después haz para ti. Pero usted en esa escritura dice: no tengas temor, haz como has dicho, pero dame a mí primero. ¿Y quién era Elías en ese momento? Era el mismo Dios de la creación. Un profeta es la boca de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Porque mucha gente no coge a Dios por su palabra, porque tienen temor.
Y la misma Biblia dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿cómo es posible que haya gente que profese cristianismo aquí en medio nuestro y teman tomar a Dios por su palabra? Si la misma Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor, y el amor perfecto es Dios mismo. ¿Ya? Entonces Dios necesita cambiar un corazón de piedra que no puede creer en la palabra, dejarlo más blando para poder que pueda creer en la palabra. Y dice que Él se va a meter ahí después de que cambie el corazón y ese espíritu que no se congeniaba ni con la misma persona. Tiene que cambiar y lo vamos a leer. Ahora, fíjense, el crecimiento de la iglesia ahora, si la iglesia únicamente consiste, si el cuerpo de Cristo únicamente es para ser controlado por intelectuales o teología excepcional mental, estamos completamente dependiendo sobre el conocimiento intelectual. Entonces aquí habla de que hay gente que profesa cristianismo pero no lo son, y son intelectuales, ellos solamente son motivadores cristianos. Así como hay mal llamada música cristiana, le digo mal llamada porque en realidad es poesía cristiana, pero no tienen la inspiración, no están basadas en las escrituras. Y así mismo hay predicadores y evangelistas que ellos son solo intelectuales, ellos solamente les suben el ánimo a la gente, más no pueden producir más de ahí. ¿Sabe por qué? Porque están imitando el cristianismo. Y resulta que el cristianismo no se imita, porque usted primero nace dentro del reino, después Dios lo ubica en un cuerpo y entonces dice, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces intelectualmente no se puede atraer a las almas, no, es por medio del poder, un poder escondido en el verdadero cristiano, en el verdadero nacido de nuevo. Ese poder escondido es el que hace atractivo el evangelio, porque produce sed, lo hace atractivo. Ustedes saben, aquí venía un joven con nosotros, un monito, y el papá mismo lo obligaba prácticamente a venir con nosotros, pero el papá es la persona súper difícil. Entonces uno analiza, ¿y qué quiere decir eso? Y la propia abuela me dice, el Señor le dice, ojalá es que usted pueda cambiar a este muchacho, que no sé qué. Yo le digo, señora, qué pena, yo no puedo cambiar a nadie, yo solamente lo puedo guiar y orar por él, interceder por él, pero la obra es de Dios. Y lo otro, ustedes son los que deberían venir a la iglesia, ponerse a cuentas con Dios para poder que Dios le quite las maldiciones a ese muchacho. Yo varias veces se lo dije, pero ¿cuál es la cuestión? Que yo le oraba al Señor. O sea, ellos en parte tienen fe, porque enviar a un muchacho con los vecinos es porque ellos saben que aquí hay algo, es porque saben que aquí está la verdad, es porque saben que aquí hay un poder escondido. Entonces, ¿por qué manda a un muchacho con uno? Si él no creyera que pudiera suceder algo, él no lo hubiera mandado. Pero como eso es un ejército y la orden de comprar una milicia acaba, el mismo Espíritu Santo dice, ve y dile a ese hombre que ore por sus hijos. Él tiene autoridad para quitar esas maldiciones de ellos. Y tú también tienes, pero él es el papá. Porque la Biblia dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes, y un sacerdote intercede por el pueblo. ¿Ahorita entienden? Pero usted, ¿cómo va a interceder por alguien si usted mismo está perdido y está imitando el cristianismo? Imposible, un ciego no puede guiar a otro ciego. Le cuento esa historia. Alguien me llamó, alguien que una vez vino aquí y ya se bautizó. Me llamó a las 11:30 de la noche. Hermano, ¿por qué era con fulano? ¿Qué pasó? Hermano, me quieren matar. Yo, pero cálmese, ¿qué pasa? Me quieren matar, hermano, yo veo que me están siguiendo y que me van a matar. Digo, bueno, espere, ¿eso es espiritual o es natural? No, hermano, yo siento que me van a matar. Yo estoy encerrado en mi casa, estaba como atrincherado, cerró puertas, ventanas, estaba con los hijazos. Yo quiero estar con mis hijazos. Y yo, bueno, no está. Bueno, pero yo siento que me van a matar. Y entonces, hermano, cálmese, vamos a orar, cálmese. Hermano, ayúdeme, por favor, no me deje perder. Uy, eso es durísimo. Usted sabe que está perdido y saber que puede, porque yo creo que era en serio. Eso era un espíritu de persecución, un delirio de persecución que tenía el hombre. No sé, porque no lo puedo buscar, si fue que él se consumió una droga y le dio pues el delirio pues de persecución, que da el bazuco y todas vainas. Pero el hombre dice que no, hermano, estoy aquí, ayúdeme porque yo siento que me van a matar, no me deje perder. Yo, pero ¿cómo? No me deje perder, hermano, calme, oramos,
Cálmese y acuéstese a dormir. Ya oramos y crea eso. Listo, ¿me va a hacer caso? Sí, hermano, gracias. Por al otro día le averigué, no, hermano, gracias, ya estoy bien. No, pero eso fue horrible. Listo, entonces, pero ¿cómo? No me deje perder. Yo meditaba hasta que llegó la escritura. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Un sacerdote intercede por el pueblo. Y después el hombre me dice, no, es que yo sentí en mi corazón llamar a dos personas, pero yo me incliné más por usted. Ojo, no es uno. Es Dios mismo a través de la persona, es el poder escondido que hay en cada creyente. Por eso usted tiene que llegar a la medida y estatura de un varón perfecto, dice la escritura. Se tiene que llegar a esa medida, porque entonces ¿cómo va a ser atractivo para atraer a las almas? ¿Cómo usted va a ganar almas para el reino si está imitando el cristianismo y en usted no hay poder? Y el mismo mensaje dice que lo que más Dios odia es un cristiano sin poder, un mal llamado cristiano. Si fuera cristiano, tendría eso. Eso viene a ser un religioso, es un hipócrita, porque es que está confesando algo, está actuando algo, pero no hay poder. Y eso es lo que Dios aborrece. Incluso el mismo mensaje dice de Ed Moody, el zapatero de Boston, que el tipo era totalmente analfabeta, no sabía ni leer, leía la Biblia. Y dice que un día, ante tantas personas, él va y trató de leer Filisteos y dijo fue Filistios y repitió y no pudo. Y dijo, no, Señor, yo voy a hablar con la boca que tú me diste. No, y eso fue un avivamiento poderosísimo. Yo voy a hablar con la boca que tú me diste. O sea, porque el hombre Dios no. Dios escogió un analfabeta. ¿Sí me entienden? Dios ya sabía eso. Me voy a adelantar. El verdadero poder de atracción en la iglesia. Usted quiere ganar almas para Cristo, pero ojo, sí, lleva el proceso correctamente. Primero, la persona tiene que arrepentirse, nacer de nuevo, ser lleno del Espíritu Santo. Y ahorita sí, el poder de atracción va a estar incorporado. Eso es el paquete completo, hermano, completo. Entonces dice, ahora, usted pudiera atraer gente por emoción mental. Mientras más listo el hombre sea, mientras más inteligente, mientras más escuela tuvo, mientras pueda usar la mejor gramática, entonces la iglesia se siente mejor. No es así. Si él puede presentar el programa y decir, ahora edificaremos una gran iglesia, tampoco de esa manera. Ahora, si el programa de ellos estuviera correcto, pero Jesús nunca lo citó de esa manera. Jesús dijo, si fuere yo levantado, atraeré a todo hombre hacia mí. Así que a través del programa educacional mundial, lo cual está bien, eso está bien, si eso no deja afuera esto. Pero el hombre no es atraído a Cristo por el intelecto, por teología. El Espíritu Santo es el único poder de atracción de Dios. El Espíritu Santo es el único poder de atracción de Dios, como un imán. Y como un precioso hermano me explicaba, contándole una experiencia que tuvimos en un lugar, en un apartamento en Risaralda, una familia nos invitó, nosotros fuimos a evangelizar allá. Y entonces en la casa había 4 personas, había solo 3 oyentes, estuvimos 3 días en el apartamento y el cuarto personaje nunca salió del cuarto. No salió solamente a orinar y a comer y a esconder. Y en un apartamento bien pequeño, bueno, eso se escucha todo. Y hablamos de Génesis, Apocalipsis, y lo volvimos a traer, y ellos pregunten, y nosotros con la Biblia, y nos quedamos ahí todos. Cuando ya salimos de ahí por el día martes, íbamos en el carro, y entonces nos llega, vean, es que mi hijo pregunta que es que él lo escuchó todo lo que usted hablaron. Y entonces él pregunta esto. ¿Qué fue lo que preguntó? Entonces, ¿por qué hay tantos dioses y un solo Dios? Uy, hermano, nosotros nos quedamos de una sola pieza. El personaje nunca salió del cuarto, pero le tocó escuchar toda esa predicación de 2 días. Entonces hablé con un hermano y el hermano me dice algo que yo nunca había escuchado. Por eso el compañerismo santifica. Es bueno relacionarse con más ovejas. Entonces me dice algo que yo nunca he escuchado y eso me metió en el corazón y es verdad. La palabra de Dios es un radar. Entonces si usted tiene algo de verdad, usted suelta la palabra y la palabra va y busca en dónde está el lugar y ¡pum! Le entra ahí, le mete por el oído y le clava aquí y empieza a jalarlo. Y empieza a jalarlo, un radar. La palabra de Dios es un radar. El mensaje dice que la oración es un radar. Que Dios nos demanda a nosotros para encontrarnos con Él. Pero esa es la manera. Yo, impresionante, nosotros no íbamos por el pelado, nosotros íbamos era por el papá y la mamá, pero el pelado escuchó todo. Y entonces la pregunta que digo, mamá, pregúnteles, llámale y le pregunta, si ellos hablan de un solo Dios, ¿por qué tantos dioses? Impresionante lo que Dios hace. Con una sola cosa Dios hace un montón.
Cuando usted ora, el Señor dice: Padre, perdónanos. Usted está alcanzando a sus vecinos. Padre, bendice a mi vecino. Padre, bendícenos. El radar coge no sé cuántos kilómetros a la redonda, pero alcanza. Y hay gente que no entiende. No es que a mí me va bien y yo no soy cristiano. Oiga, las bendiciones de los verdaderos simiente real de Abraham son los que los alcanzan. Porque mientras que la persona esté en esta tierra, las misericordias de Dios lo alcanzan, porque la sangre de Cristo cubre la tierra, dice el mensaje. Por eso una persona puede prosperar y conseguir aún sin ser cristiano, porque la misericordia de Dios lo están alcanzando. Pero si la persona toma su oportunidad y parte de esa tierra como un pecador, selló su destino, no hay vuelta atrás. La misericordia se terminó. Amén. Entonces, ¿qué es lo único que hace atractivo? El Espíritu Santo es el único poder de atracción de Dios. El pobre nunca lo recibirá y el rico no puede, hasta que ellos lleguen a ser pobres de estas cosas del mundo. ¿Qué? Para usted recibir el gran poder de que es morir a este mundo, de que ama al mundo y la cosa del mundo. El amor de Dios no está en esto. Y aquí viene algo fuerte. Dice: lo que nosotros necesitamos no son discursos intelectuales, sino el bautismo del Espíritu Santo, con el poder y las demostraciones y las manifestaciones del Espíritu. Eso es lo que necesitamos para atraer a los hombres a la iglesia. Es la atracción ungida del Espíritu Santo. Tremendo, ¿no? Y aquí en un punto dice, y le voy a decir, entonces, si eso es lo que atrae y el Espíritu Santo está aquí, pero usted tiene libre albedrío, ¿qué le impide a una persona no venir a culto? Es porque encontró algo más atractivo en donde está, en donde quedó. Ahorita usted me va a decir: no, es que yo estaba enfermo. Pues déjeme decirle que el mensaje dice, el profeta dice que los enfermos deberían venir a la iglesia. Y entonces, ¿cómo llegaba esa gente moribunda a esas campañas? Que van en la casa. Si ellos podían venir, ellos venían. Si la fe les decía: es que yo sí voy. Hay otros que desde otro continente, una llamada telefónica, yo no sé cuántos dólares, oren por mí. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿cómo va a decir? No, es que hermano, es que esto lo otro. Sí, yo entiendo que porque usted venía con todo su corazón para acá y se le pinchó la moto. Yo también entiendo eso. Pero Dios entiende más todavía, porque Él lo pesa a uno es por su propia palabra, no por sus buenas intenciones o que esto y lo otro. Pero si sus buenas intenciones no cuadran con la escritura, está errado. Entonces, si alguien tiene por costumbre no venir a culto porque encontró algo más atractivo que el Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo no lo está jalando, es porque no tiene ese material. Porque entonces la Biblia dice: y vendré y me tomaré a mí mismo. Tiene que tener usted, si usted fuera de madera, bueno, nosotros somos tierra, y para que lo levante ese imán tiene que tener metal adentro. Entonces usted, el Espíritu Santo no lo atrae a congregarse, entonces usted tiene un material errado, usted está mal. Si usted logra quedarse en la casa, tendría un culto de oración. No, vea, saque la excusa que quiera delante de los ojos de Dios. Usted y yo no tenemos excusas, no las hay. Porque está la mujer que caminó 3 meses por un desierto, como llamaba la reina de Sabá. Y dice el mensaje de la Biblia que ella, el día del juicio, va a ir en contra de esta generación que le daba pereza en la iglesia, que buscaban pretextos para no ir. Que llovió, que no llovió, que es que yo estaba enfermo, no, que es que yo era cojo, que esto y que lo otro, que no, que es que la moto. Hombre, ya mujer, 3 meses por un desierto con todos peligros, para ir a escuchar la sabiduría de Salomón. Y dice el mensaje: y he aquí mayor que Salomón en este lugar. Y hay gente que sabe que esto es un mensaje poderosísimo, hermosísimo, pero no le da la importancia que es, porque no le interesa, porque su interés está en el mundo. Allá están sus intereses. Dice: estas señales seguirán al que cree. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y ellos, si ellos bebieren cosas mortíferas o quitaren una serpiente, no les hará daño. Y si pusieran su mano sobre enfermos, ellos sanarán. De igual manera, como eso debía de ser la señal para el creyente, en lugar de educado e intelectual, porque el intelectual no produce eso. Ahora nos damos cuenta entonces que iba a ser una iglesia nueva, porque estamos hablando: y yo cambiaré el corazón en Ezequiel, ¿no? Y cambiaré el corazón de piedra por una de carne, y cambiaré ese espíritu y daré un espíritu nuevo, y pondré mi espíritu dentro. Entonces dice el mensaje ahí donde la gente se ha equivocado. El espíritu que Él cambia primero
y que Él mete uno, entonces la gente cree que es que le está cambiando el espíritu. ¿Qué es el Espíritu Santo? No. Mire, somos cuerpo, alma y espíritu. Y el mensaje dice que el alma es la naturaleza del espíritu. ¿Cómo así? Pero el espíritu es sinónimo de ¿qué? De vida. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe sin obras es muerta, dice la Biblia. Entonces, ¿qué? El espíritu es un tipo de vida. Entonces, necesita un espíritu vivificador dentro del creyente para poder que concuerde con las escrituras, para poder que este yugo no se le haga tan pesado que lo detenga. No, y vamos para allá. Entonces, se cita la escritura de que no se pone vino nuevo en odres viejos, porque reventará el odre y se echarán a perder las dos cosas. Entonces Dios no puede meter su Santo Espíritu dentro de algo que no cuadra con la palabra, que no está limpiado por la palabra, que no ha llenado los requisitos. Dios tenía 120 de odres nuevos reunidos en un aposento alto. Después que Él los había aceitado por la palabra, y los había suavizado, y los había renovado, y les había sacado todo lo ortodoxo de ellos, del viejo sistema. Y Dios tenía 120 odres puestos en el aposento alto, cuando con sus cuellos hacia arriba y un embudo encima, y cuando el Espíritu Santo empezó a llover, estos odres se avivaron tanto que empezaron a correr hacia afuera, predicando el evangelio y tambaleándose de un lado a otro. Y uno brincó a un tronco y dijo: esto es aquello de lo que dijo que Joel. Y dice: y derramaré mi espíritu, mi vino nuevo, en mi nuevo odre. A tu hermano y hermana, no se engañe. Por más que usted aporte efectivo para esta obra, por más que usted le sirva a un hermano, por más que usted diga creer este mensaje, si usted no ha nacido de nuevo, si usted no se ha arrepentido y no ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo nunca va a entrar ahí. Y recuerde que a nosotros nos exigen más porque supone que somos simiente real de Abraham. Y el nivel de fe es medida y estatura de un varón perfecto, y después está corona. Y nosotros estamos aquí en la corona. Entonces, hermano, no se engañe. Usted debería hacer un alto en el camino y en verdad, no en sus fuerzas. Si usted no entiende cómo es, pues busque al pastor y pregunte: hermano, vea, tengo este problema, esto y lo otro, yo sigo así, así, así. Pero eso sí, ojo vivo, atienda el consejo que le va a dar, porque es el mismo Dios el que lo está dando. Porque si la Biblia dice que debemos tener buena estima a nuestros pastores porque ellos velan por nuestras almas. Así es, amén. Y entonces la persona muchas veces pide el consejo, pero no atiende al consejo. Entonces Dios, ¿cómo lo va a ayudar? Hay gente que no le ha sido revelado todavía cómo se me nace, ¿no? Hay gente que no le ha sido revelado en realidad un verdadero arrepentimiento. Pero hay un momento para todo en la vida del ser humano. Siempre hay un momento en el que Dios te va a confrontar, te va a sacar de la zona de confort. Entonces dice: pero ahora eso es el espíritu nuevo. Entonces dice así: la clave del asunto es: yo sé que soy un cristiano, me fumaré uno más, luego lo tiraré. ¿Ve? Yo veré, yo me quedaré en la casa en esta noche. Usted sabe, pero yo, todos esos pequeños peros, eso es exactamente. Eva se detuvo solo por un momento, eso es todo lo que tenía que hacer. Aquí están hablando el mensaje que estos peros muestran que usted no tiene nada de Dios adentro. Se lo repito, para que no digan: no, es que para otra tiradera, que no vengo, que no sabe cómo las cosas, me están juzgando mal. Pero es que el mensaje lo está diciendo. Yo sé que soy un cristiano, entre comillas. Estamos hablando de la imitación del cristianismo. Yo me voy a fumar uno más y mañana los tiraré. ¿Ve? Yo veré. Yo me quedaré en casa en esta noche. Usted sabe. Pero yo soy cristiano. Y yo he aportado a la causa. Yo llevo muchos años en eso. Yo me puedo quedar en casa. Todos esos pequeños peros, eso es exactamente. Eva se detuvo solo por un momento. Eso es todo lo que tenía que hacer. Eva le pasó igual. Dios dijo así: pero esta me está diciendo esto, yo le voy a hacer. Yo sé que soy un cristiano. Entonces, pero ahora, eso es el espíritu nuevo. Entonces, fíjense en el orden de la escritura. Después queda un corazón nuevo y un espíritu nuevo.
Él dice, entonces yo pondré mi espíritu. ¿Ahora qué? Eso es lo que la escritura dice aquí. Ese es el orden, la neumática y el orden numerológico de la escritura. Un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y entonces mi espíritu. Entonces, el Espíritu Santo de Dios, el corazón nuevo de Dios que Él pone en usted, se asienta en el mero centro de usted. Eso es su impulso, de donde sus emociones salen. Y el Espíritu nuevo se asienta en el mero centro de su corazón nuevo. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se asienta en medio de su Espíritu nuevo. Y allí Él controla su emoción. Ahí Él controla su emoción. Es como el resorte principal de un reloj famoso. Entonces, si usted antes de un reloj tiene una cantidad de componentes, con una sola pieza que no cuadre, no le da la hora. Lo mismo es en este mensaje, en este evangelio. Hay que llenar todos los requisitos. Unos cuantos no le sirven, hermano. No sirven. Entonces, cuando el Espíritu Santo, no el título nuevo, no la iglesia nueva, no el pensamiento nuevo, no la emoción nueva, no el aceite nuevo, no el baile nuevo, no el labio nuevo, no la lengua nueva, no el resto nuevo, no el sombrero nuevo, sino cuando Dios coloca su espíritu en medio de su nuevo espíritu, entonces usted no tiene que actuar humilde. Oiga, no tiene que actuar humilde. Usted no tiene que actuar humilde, usted no tiene que actuar como un cristiano. Eso controla todo lo que está dentro de usted. Eso lo hace decente, hace que la iglesia actúe ordenadamente, hace a los dones obrar perfectamente. Y si usted tiene que ser quitado de un lugar, escuche esto, y si usted tiene que ser quitado de un lugar en donde usted piensa que usted debería estar, pero recuerde, se supone que usted ya lo tiene adentro y él está controlando, y ponerlo en alguna otra parte, él lo controla a usted. No enojado, nunca regresaré otra vez. No, señor. Eso demuestra que el resorte principal no está allí. Sí, a veces estamos en una zona de confort, ¿no? Yo estoy aquí, yo me puse aquí, yo aquí estoy bello, estoy lindo, y de repente viene, no, un momento. Esto es un ejército, estamos en una batalla, usted no puede sentar en la zona de confort. Yo lo necesito usted allá al frente de la batalla. Necesito que vaya y haga esto. Pero es que mi esposa no me dice, no, necesito que vaya y haga esto. No, pero es que no tengo plata. Vea, me encontré en el mensaje, se lo voy a leer, en donde dice, se llama presumiendo. Presume que es cristiano. Presumir quiere decir hacer algo sin tener autoridad. Y dice que, pone el ejemplo que de pronto un hombre llama a Dios para hacer algo, y el hombre, Dios le dice, vaya a hacer esto, y entonces el hombre le va a decir, no, perdón, es que tengo una deuda en el banco y tengo que pagar, tengo que trabajar, no puedo ir a donde lo que se me dice. Así dice el mensaje. Usted, hermano, usted lo está inventando para tirarme esa tierra. No, lo dice el mensaje. Dice así, que un hombre iba a ser llamado a hacer algo, y entonces le va a decir a Dios, no, pero no puedo porque es que tengo una deuda en el banco. Y la misma Biblia dice que un soldado aprobado no se enreda en los negocios de esta vida. A favor, ¿por causa de qué? De agradar a aquel que lo tomó por soldado. Por eso en Proverbios dice, el que pide prestado y no paga se hace un impío, es todo un impío. Y el que pide prestado se hace siervo el que le presta. Entonces sí, hermanos, eso es un dilema tremendo. ¿Pero por qué pasa eso? Porque tenemos temor de tomar a Dios por su palabra, por sus consejos. Entonces tomamos nuestro propio camino y nos metemos en problemas. Y después chicharrón. Si voy a hacer una obra para el Señor acá en donde me mandó, que yo sé que hay que hacerlo, pero como pedí prestado aquí soy siervo de este, entonces si yo no le pago a este, entonces dice la Biblia que soy peor que un impío, y él va a maldecir lo que yo creo. Pero ¿qué hago? O sea, si le obedezco a Dios, no, hermano, la palabra de Dios no puede fallar y no puede mentir. Y exactamente como está escrito, así hay que creer, así usted no entienda nada, así usted no entienda cómo va a suceder. Pero cometemos errores. Sí, hermano, por la gracia de Dios que Dios lo saca a uno, porque Dios no está obligado a ayudarlo a uno cuando uno le lleva la contraria a él y se mete en problemas. La gracia de Dios es la que lo alcanza a uno y lo ayuda. ¿Sí me entiende? Entonces, hermanos, esto es hermoso.
el tiempo se está terminando, pero ya vamos a acabar en un tiempito. Bueno, usted nunca recibió el resorte principal. Si usted se enoja, si usted no le hace caso a Dios, si Dios le dice, mire, usted está en la zona de confort, vamos a hacer eso, no, pero es que no puedo, es que esto y lo otro. Entonces usted no tiene el resorte ubicado donde, o sea, el Espíritu Santo no está ahí. Bueno, usted nunca recibió el resorte principal, su espíritu en medio de su espíritu. Usted tenía una falsa personificación. Usted lloró, usted tuvo una concesión falsa. Usted solamente aceptó el lado emocional y nunca recibió el lado real. Usted solamente escuchó el tic-tac del reloj y recibió el ruido. Oiga, recibió el ruido y salió con él y empezó a tic-tac también. Pero si el resorte principal está haciendo el tic-tac, si está controlando cada emoción, entonces el yugo llega a ser fácil. ¿Cuál yugo? La Biblia habla de un yugo. Venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar, y llevan mi yugo, que es fácil y ligero. Vea, el mismo mensaje dice que el Espíritu Santo, o sea, solamente el Espíritu Santo en su vida hace que la vida cristiana sea sencilla de llevar. Pero ¿cuál es el yugo que ella? Porque yo investigué y dice que un yugo es un instrumento que le pone a dos animales. Y uno ve un buey en este lado y el otro y un arado atrás. Entonces entre los dos jalan para de lo guían. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted viene Cristo y le ayuda con él, y entonces le dice, vea, lleva este yugo que es fácil y ligero, pero él va aquí al otro lado, cargando también. Y dice aquí el mensaje que eso se vuelve, mire, lo va a leer. Luego usted empieza, hermano, cuando la persona cree que es cristiana. Entonces cuando usted saca su cabeza del yugo del mundo, primero se están yugados con el mundo. Usted jala para que el mundo lo tire. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va el mundo? ¿Para dónde va todo el mundo? Dicen por ahí. Póngale que va esto. Entonces usted primero estaba en el yugo, con el yugo del mundo. Entonces cuando usted saca la cabeza del yugo del mundo, dice, iré y me uniré, pero te digo. Y meter su cabeza en el yugo con Cristo, usted dice que se unció con él. Luego usted empieza la caminata. Me roza mis hombros, me daña mi prestigio social. La gente con la cual una vez me asocié pasa a mi lado y dice, sí, allí está ella es una aleluya. Allí va él, el Juan ya no viene más al billar, o ese está loco, o ese está loca. Ese es el yugo. Cuando usted empieza aquí con Cristo. Eso se humilla, hermano Brahma, eso me humilla. No, usted no recibió la cosa correcta. Si usted está quejando del yugo que está llevando por la palabra, usted no tiene el Espíritu Santo adentro. Usted ni quiera decir no, usted no recibió la cosa correcta. Cuando el soporte principal está, escuche esto, hermano, que esto le va a refrigerio. Cuando el resorte principal está en medio, chasqueando bien, entonces el yugo está borrado con plumas. El yugo está borrado con plumas. Hermano, no importa lo que el mundo lo llame, no hace ninguna cosa. Me resbala. ¿Por qué? Déjeme decirle, yo no podía soportar que ellos me llamaran esto, lo otro, esto. Bueno, usted nunca recibió el soporte principal en medio de su espíritu, si usted se queja del evangelio. Pero si usted está soportando y con alegría y de repente usted un día ya no tiene nada, como le pasó a Job, dice Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y usted sigue para adelante, hermano, hay algo adentro que lo está jalando y le está haciendo atractivo porque la gente lo mira y lo escucha. Dice, pero usted qué, pero usted debería estar maldiciendo a Dios, usted le está diciendo madrazos, usted le está tomando estrago para ahogar las penas porque su mujer lo dejó. ¿Usted por qué no hace eso? No, es que usted ya encontró algo mucho más satisfactorio que eso. Entonces, ya casi para terminar, hermanos, hay un cuadro precioso, hermoso. Todos hemos leído Génesis, hemos escuchado cuando el mensajero de Dios explica cómo fue que fue creado por el universo, pero esta es una de esas versiones del profeta de Dios. Sabemos que un profeta es un vidente, y yo creo que esta es la verdad. Y escuche esto. Entonces, dice que Dios viene, le limpia el terreno y todo queda aplanadito, limpiecito, y empiezan a sembrar un gran jardín hermoso. Que es lo que pasa, que cuando un espíritu inmundo sale de un cuerpo, él sale y vaga por lugares desiertos y después dice, volveré al lugar de donde salí, y lo encuentra ordenado, limpio y vacío. Entonces dice aquí el mensaje,
Dios envió su excavadora y la limpió todo el terreno. Aquí está su excavadora, hermano, usted compare con esto. La abre toda, la excava toda, y él empieza a plantar jardines y él encuentra construido aquí un gran nuevo hogar. El Espíritu Santo se ha cambiado allí y el Espíritu Santo tomó el lugar del bote de cerveza. La Biblia tomó el lugar de la literatura moderna del día. El Espíritu de Dios tomó el lugar de la teología moderna. Las reuniones de oración regresaron al hogar. Eso está viendo en su hogar, hermano, hermana. Que la oración vuelva al hogar. Debería estar si usted cree que Él está allí. Si no, si usted lo cree, es que está engañado. Cuando el Espíritu Santo entró, todas las otras cosas han salido. Le escucha, amigo, en el principio la Biblia dice: mire, ahora yo quiero presentar a ustedes toda nuestra intelectualidad y todos nuestros credos hechos por hombres. Mientras termino, yo quiero presentar esto. Usted escuche eso, hermano, para ya dejarlos. En el principio, cuando este mundo yacía aquí vacío, no era nada más que una gran bola de agua. Escuche y métase en el espíritu de la palabra. Vea, trasladémonos todos allá. No era nada más que una gran bola de agua, en donde los grandes glaciares y por el calor del sol, a medida que la tierra se desprendía de tal manera, entró por el espacio millones de grados bajo cero. Eso formó humedad, calor y frío. Juntos crean humedad. Usted puede verlo en las ventanas de las casas y demás. Cuando la Tierra salió de la órbita de la que salió, del cual se reclama el Sol ser la madre de todo, y esos proyectiles que salieron cuando ella salió de allí, se congeló con una enorme cosa sólida. Entonces, a medida que ella empezó a acercarse y Dios se propuso, escuchen atentamente, a medida que Él empezó a acercarla cerca del Sol, ella empezó a descongelarse. Entonces Dios comisionó al Espíritu Santo. Oiga, Dios comisionó al Espíritu Santo, la primera persona que es presentada es Dios. En el principio era Dios en Génesis. Y luego lo siguiente que es presentado es el Espíritu Santo, el Logos, el cual salió de Dios. Sin embargo, todo lo que sale de Dios entró en una persona. Y la Biblia dice: empezó a procrear por toda la tierra. Procrear significa acariciar, arrullar como una paloma. Él empezó a cubrir con su calor la tierra. ¿Qué sucedió? Un ser mortal, conciudadano, hombres y mujeres humanos como yo soy en esta mañana, seres humanos que tienen un alma inmortal dentro de ustedes. ¿Quién es usted? ¿De dónde vino? ¿Y a dónde va? Entonces el Espíritu Santo empezó a empollar, empezó a decir: hágase esto, lo otro, sepárense las aguas, esto, hágase la luz. Empezó a empollar. Entonces de repente sale Adán y se veía solitario. Así que él hizo un producto secundario para él y tomó una costilla de su lado y le hizo una compañera, Eva. Y él amó a Adán y él amó a Eva. Y los tomó, y puedo ver a la pequeña Eva recargando su cabecita en el hombro de Adán, y ella era todo lo que una mujer pudiera esperar. Y mientras ella se recargó en el grande y fuerte hombro de su amado Adán, y caminaron por todo el jardín. Tal vez pudiera ser que el león rugió. Ella no podía asustarse porque no había temor. Si ven que el temor no es de Dios. Así que él dijo: amada, es el león, lo llamaré Leo. Leo se acercó: jaguar, el tigre, ven aquí, acuéstate. Y ellos lo siguieron como gatitos. Los vientos empezaron a soplar y el cabello de la pequeña Eva empezó a volar. Y ella dijo: ese viento, calla, enmudece. Y los vientos le obedecieron. Él era un hijo de Dios, ella era su amada. Está hablando de Adán, el Dios de la tierra, en el momento. Y luego pudo oírlo decir: querida, ve la puesta del sol, es hora de hablar con el Padre. Así que ellos fueron a la catedral, el gran árbol, y al arrodillarse, de pronto un resplandor de luz celestial descendió. El Logos, el Espíritu Santo que los había procreado de la tierra, descendió. El Padre, Dios, y Él dijo: hijos, ¿se gozaron ustedes hoy? Sí, Padre, yo he descendido a darles un beso de buenas noches.
y acostarlos a descansar en esta noche. Él los besó en la mejilla y los acostó. Nada los podía dañar. Él estaba en las zarzas con ellos, el león. Él acostó al león, él acostó al jaguar, el tigre. Él los acostó a todos ellos a descansar y el Padre estaba tan complacido. ¿Usted ha hecho eso con sus hijos cuando sus hijos estaban pequeños? Y los acostar, les soba usted la frente, los arropa bien. Lo mismo hizo Dios y hace Dios. Cuando ya usted es un hijo quizás en proceso, quizás usted ya es un hijo colocado. El Espíritu Santo le dio. Escuche usted esto. Ahora, amigo, si el Espíritu Santo fue el único instrumento que Dios usó para procrearnos de la tierra y nosotros provenimos de la tierra, estábamos aquí antes que hubiera una tierra. Recuerden, aquí hay ánimo para ustedes, gente que quieren, que por quien se va a orar. Si el Espíritu Santo, cubriéndonos con su calor, hizo que el ser físico, quien es el arquitecto de nuestro cuerpo, oh Dios, permítame que el pueblo lo vea. El Espíritu Santo le dio su apéndice, sus ojos, su nariz, su boca, su corazón, y puso un nuevo espíritu en usted, y luego viene a vivir en usted. Nunca, bajo ninguna circunstancia, acepte cosas intelectuales, teológicas que son contrarias a la Biblia, sino que es únicamente con así dice el Señor. Él fue herido por nuestros pecados, por sus llagas fuimos nosotros sanados. El Espíritu Santo procreó su propio cuerpo para vivir en él, Jesucristo. Cuando él hizo sombra a María y procreó una célula de sangre en el vientre, eso dio a luz a un hijo, Cristo Jesús, en donde Dios mismo se tabernaculizó en la tierra por 33 años y medio, y fue hecho un sacrificio para nuestro pecado, para redimirnos y traer reconciliación entre el hombre perdido y un Dios santo, para besarlos y reconciliarlos, eso en la frescura de la tarde, cuando el sol se está ocultando y cuando la jornada de mi vida y mi carrera se hayan terminado. Yo quiero que él me duerma con un beso, como él lo hizo con Esteban cuando él pasaba de mano en mano, fue golpeado. Él dijo: veo los cielos abiertos y a Jesús que está a la diestra de Dios, allí lo tienen. Y recuerden, Dios baja al final de la tarde y estamos ¿qué? En la tarde. Somos los obreros de la hora undécima. Entonces esto cuadra exacto. Pero Dios, ustedes eran jóvenes cuando eran bonitas, mujeres que se han envejecido. Ustedes hombres cuando eran jóvenes y fuertes y saludables, y como ustedes disfrutaban siendo un hombre y su pequeña compañera. Si Dios hizo eso en usted, si Dios hizo eso en usted, tener nada que decir en eso, usted nunca dijo: hazme así. ¿Quién puede procurarse añadir a su estatura un codo? Pero si él lo hizo así sin tener usted nada que decir, ¿cuánto mucho más puede él por su procreamiento darle una oportunidad? A usted en esta base de libre albedrío, usted puede rechazar esto o puede aceptarlo. Es rechazarlo, es estar perdido. Permanecer potasio y calcio y petróleo, pero el aceptarlo a él, el tener un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y su espíritu parte del logos en usted, controlándolo, sus emociones, y cuando él arrulla a través de su palabra, usted regresa al arrullo contestándole a él. ¿Cómo así? Pero el Espíritu Santo, como una gran paloma, cubrió la tierra, y de ahí salieron los seres. Él empezó a arrullar. Entonces, ahorita tráigalo acá usted como creyente y dice así: él arrulla a través de su palabra. ¿Cuál es el arrullo? La palabra. Usted regresa el arrullo, porque recuerda que con dos tortolitas y las tortolitas ya se entrelazan en el coñito y empiezan. Entonces él, por medio de su palabra, le arrulla: mira, hijo, mira, hija, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que vive, cree en mí, no morirá eternamente. Eso es un arrullo maravilloso. Y más en este momento en donde el mundo está cayendo a pedazos y nuestro país pronto va a colapsar, la economía va a colapsar, la salud va a colapsar aún más. Y créame que usted y yo necesitamos ese arrullo del Espíritu Santo, las preciosas promesas. ¿Y sabe usted qué tiene que hacer? Responder el arrullo. ¿Uno cómo responde el arrullo? Mire el mensaje: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén, Señor. Yo soy el Señor que sana todas tus enfermedades. Amén, Señor. ¿Cuánto mucho más Él lo resucitará, aunque su cuerpo sea disperso de este a oeste por el viento? ¿Cuánto mucho más puede este Espíritu Santo, después de la total aniquilación
por esta bomba atómica que va a caer en esta tierra uno de estos días, haciendo hoyos y dirigida al Estado, pero el calcio y el potasio permanecerán aquí, y luego el Espíritu Santo procreará otra vez. Cada hueso se unirá a su hueso, cada brazo se unirá a su brazo, y habrá una iglesia del Dios viviente para el último día. Amigos, únicamente por el procreamiento o el arrullo del Espíritu Santo pueden ustedes lograrlo. Dios promete resucitarlos a medida que ustedes escuchan su voz, esa voz pequeña, apacible, que habla en lo profundo de su alma. Entonces usted va a seguir leyendo el mensaje y se va a escuchar una frase que dice: hágale el amor a Cristo. ¿Cómo se le hace el amor a Cristo? Cristo es la palabra. Cristo es la palabra. Y entonces Él viene a cortejarte y se mete esa palabra por el oído. Y la fe viene por el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo usted corresponde a ese amor? Pues la Biblia dice: Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno y que todos seamos uno. Lo natural significa lo espiritual. En las parejas, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, hermano, cuando usted toma a Dios por su palabra y se une a Él, logra ser uno con Él. Amén. Y entonces, en lo natural, cuando una pareja se une, puede procrear otro ser. ¿Cierto que sí? Pero si usted se aleja cada día más del arrullo del Espíritu Santo, que es su palabra, ¿cómo va a haber un nuevo nacimiento en usted si es que no lo tiene? ¿Cómo va a Él hacer algo en su vida si usted cada día se aleja del arrullo en vez de ser uno con Él, en vez de ser uno con la palabra? Hermanos, tenemos que reflexionar respecto a eso y tomar a Dios en serio por su palabra, para así el poder que el Espíritu Santo empolle en nosotros algo, una vida nueva, y ponga un espíritu nuevo, y Él mismo entre a controlar. Amén. Y que eso se vea reflejado alrededor. Amén. Que usted pueda ganar muchas almas para Él y no lleguemos con la mano vacía allá. Gloria a Dios. Pueden poner eso a sus pies. Soberano Dios, creador de los cielos y la tierra, como dijo tu profeta aquí en esta oración que hizo: Padre, en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo, y por siempre procreador, cortejador, arrullador, Espíritu Santo, yo te pido hoy que tomes tu lugar en el corazón de cada persona que levantó su mano. Ellos están dándote a conocer que te necesitan, o cuánto te necesitan. Y si ellos lo reconocen en estos momentos, que de la hora cuando el corazón se esté negando a palpitar, que de la hora en que ellos sientan los vapores fríos negando de la muerte que entran flotando, cuánto más ellos lo van a reconocer entonces. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Y Padre, nosotros estamos cansados de personificaciones de vida cristiana. Crea en nosotros, Señor, hoy un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y pon tu espíritu de acuerdo a la palabra de tu profeta en medio de nuestro espíritu, y contrólanos por amor, gozo, paz, tolerancia, bondad, benignidad, paciencia y fe, y que todos los frutos del Espíritu sean encontrados en nosotros, mientras humildemente entregamos nuestras almas, la parte más profunda, la vida que trae todo este potasio terrenal y calcio y petróleo juntos, y los mantiene así. Cuando ella se va, nosotros regresamos al polvo y entregamos nuestros espíritus, los entregamos a ti. Amén. Gloria a Dios. Santo es tu nombre, Padre Celestial.